faltaste el domingo pasado. No, estábamos, mi familia y yo, mi esposa, con los niños, estábamos fuera, pero qué gusto es estar de vuelta en casa, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por este día, le bendecimos porque es parte de ser el día que venimos a darle gracias. También es un día que estamos conmemorando y recordando a todos aquellos que son padres, ¿verdad? Y creo que faltaron muchos padres el día de hoy. ¿Qué pasó? Faltaron muchos hermanos el día de hoy y andan en la fiesta del Día de Padres, ¿verdad? Y no nos invitaron. Bueno, salieron. Bueno, se las pasamos entonces, ¿verdad, hermanos? Si están fuera. Pero si alguien que usted ve alguien que no ve y ve su lugar vacío, denle una llamada esta tarde y dile, hermano, hermana, ¿por qué no viniste? Te extrañamos. Te extrañamos. El servicio estuvo muy bueno. Fuimos a alabar a Dios con todo el corazón, ¿verdad? Una vez más, felicidades a todos los que este día van a ser y están siendo y van a seguir siendo felicitados por ser padres. Gracias a Dios a todos los que tienen a sus papás todavía con vida, a sus abuelos, a personas que han influenciado su vida, un tío, una tía, un abuelo, tía no, tío, perdón, pero que han influenciado su vida. Qué hermoso es tener una figura paterna, ¿verdad? Así como la figura que tenemos de nuestro Padre Celestial. Qué bueno es tener también aquí en esta tierra la figura de un padre. ¿Qué les parece, hermano Cordero? Ya oró, ¿verdad? ¿Sí oró el hermano Cordero? De una lectura, perdón. ¿Qué les parece si oramos en este momento? No se pare, no se ponga de pie, ahí donde está. Pidiéndole a nuestro Señor que Él prepare nuestro corazón para su palabra. Ahí donde está, cierre sus ojos. Gracias, Padre, te damos porque el día de hoy, Señor, venimos con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Tenemos hambre y sed de ti. Tenemos necesidad de ti, oh Dios. Tenemos necesidad de ser ministrados. Tenemos necesidad, Señor, de recibir de ti. Te pedimos que tu palabra, mi Dios Todopoderoso, haga en nosotros una mella, que venga, toque nuestras vidas. Que tu palabra se enraigue en nosotros, que sea sembrada, se enraigue y dé fruto en nuestras vidas cuando sea el tiempo necesario. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este mes hemos estado hablando de un tema específico, ¿verdad? Estamos hablando de un tema muy específico y la serie de este mes se llama 4 llamados de Dios. No que Dios solamente tenga esos 4 llamados para nuestras vidas, no, tiene muchos llamados de Dios para nuestras vidas, pero solamente estamos viendo 4 llamados de Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy particular y es el llamamiento a perseverar. El nombre del tema de este día es llamados a perseverar. Y déjame decirle una cosa, la perseverancia es una cualidad. Es algo que se aprende y algo que se desarrolla, pero honestamente es una cualidad que poco nos gusta lidiar con ella. Y le voy a decir por qué. Yo lo he dicho muchísimas veces, vivimos en una generación de mentalidad de comida rápida. Nos gusta todo inmediatamente, no nos gusta esperar por nada ni para nada. Ya nos hemos hecho a la idea de que tenemos tanta prisa que no podemos perder tiempo en recoger comida, recoger nuestros víveres, porque sentimos que todo eso nos roba tiempo. Y le debo una pregunta, ¿para qué nos roba tiempo? ¿Qué vas a hacer en tu casa si se tardan 10 minutos en entregarte la comida? ¿Sabe qué es lo que viene en nuestra mente?
Es que yo tenía que ver una película, quería ver una serie, o el chisme está buenísimo en Facebook y eso me está robando el tiempo para la... Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, vamos a ver qué pasó aquí. ¿Ya me escuchan bien? Algo pasó ahí, pero bueno, todo bien, ¿verdad? ¿Están los oídos de todos bien? O grité mucho a lo mejor. ¡Ah! Nomás hablo de Facebook y... A alguien no le gustó y dijeron, vamos a subirle. Pero decimos que es tan importante nuestro tiempo, pero ¿en qué lo estamos ocupando? A veces en cosas que nos hacen perder más el tiempo. Pero es una cualidad que nos batalla. Es una cualidad que no viene fácil y no se aprende de la noche a la mañana. Se va adquiriendo con el tiempo. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que las cosas buenas de la vida llevan tiempo en desarrollarse. Las cosas que perduran, las cosas que hacen un impacto en tu corazón y que te llevas con ellas positivamente para toda la vida, llevan tiempo en gestarse y en estar listas en nuestras vidas. Y todas estas cosas requieren perseverancia. La perseverancia refina en nosotros la esperanza. Y una vez que estamos bien cimentados en la esperanza, eso nos lleva a tener paciencia. Y la paciencia nos madura para obtener todo lo que hemos deseado. Yo conozco muchas personas aquí, veo muchas personas que son profesionistas. ¿Cuánto tiempo nos habrá tomado o les tomará a las personas que estudiaron una carrera para obtener una profesión que requiere años de estudio? ¿Cuántos años lleva en obtener eso? Le decían a un hombre que estaba viendo un video porque él estaba dando una conferencia y le decían a un hombre cuánto cobraba por sus habilidades de crear un diseño. Y le dijo ese hombre, yo te voy a cobrar $14,000 por hacerte un diseño increíble. Y le dice una persona, ¿cuánto tiempo te va a tomar hacer el diseño? Dice, no sé, me puede llevar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 días, 20 días. Dijo, ¿y por qué me cobras tan caro? Dijo, porque te estoy cobrando porque te voy a hacer algo que va a ser impactante, algo que te va a servir. Dijo, pero si te tardas media hora, ¿por qué no me cobras por media hora del trabajo? Dijo, tú me estás penalizando por lo que sé hacer bien. Tú me estás penalizando por muchos años de mi experiencia. Me estás penalizando por tantos años de preparación. Dijo, entonces, ¿qué tal si te cobro una cantidad muy pequeña, pero te hago cualquier cosa? ¿Estarías de acuerdo? ¿O qué tal si te preparo algo que te va a traer muchos clientes y te va a abrir puertas en tu negocio? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Dijo, lo que sea necesario. Y dijo, ¿y entonces por qué le pones precio a mi creatividad? Hace tiempo te di un número de dinero y no estabas de acuerdo con él. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio de la perseverancia. Porque cuando alguien más ya ha perseverado y ha alcanzado otra cosa, se ve tan sencillo cuando lo hace, ¿verdad? Vemos a los constructores, vemos a los trabajadores de la construcción, qué fácil se ve cuando están haciendo las casas. Uy, qué fácil es cuando empiezan a levantar bloques y ladrillos. Uy, qué fácil se ven los trabajadores que se encuentran en los campos petroleros. Qué fácil se ve, ¿verdad? Sencillo, dice uno, yo también lo pudiera hacer. Pero cuando ya estamos, como dicen ahí, con las manos en la masa o con las manos en el talache y la pala, ay Dios, no se siente igual. No se siente igual. Pero el fruto de la perseverancia
es esa constancia. Y ya cuando vemos a alguien que ha perseverado a hacer las cosas tan sencillas, decimos, uy, qué fácil es. Pero no vemos todo el tiempo que se tomó. Les comento una cosa. Al inventor estadounidense, al inventor americano Thomas Alva Edison, se dice que le tomó más de 1000 intentos, más de 1000 experimentos para poder obtener lo que nosotros, o la que se llama la bombilla incandescente, lo que nosotros conocemos como un foco. Le tomó más de 1000 pruebas e intentos para poder tener un elemento, un filamento dentro de esa pequeña globo de cristal que pudiera mantenerse encendido por más de 30 minutos. Más de 1000 intentos por un periodo muy extenso de años. Y a nosotros ahora los compramos por 50 centavos, ¿no? Los focos de vidrio. Por 50 centavos, 75 centavos se los encuentras. ¿Y qué le parece a usted al productor, caricaturista y creador de contenido Walt Disney y su hermano Roy Disney? O Disney en inglés, ¿verdad? Les tomó años y años de tocar la puerta. Fracaso tras fracaso de su estilo de animación, de su idea de lo que era entretenimiento, y les costó, no sé si 1 o 2 bancarrotas, para un día después de que una compañía productora con la que estaban trabajando les robó la idea de un personaje que habían creado, que era el conejo Oswald. Les tomó años y años y años para desarrollar un personaje que se llamó Mickey Mouse y desarrollar una solo cortometraje de unos cuantos minutos que se llamó Steamboat Willie para poder convertirse en el imperio de producción que la compañía Walt Disney es el día de hoy. Independientemente de lo que crean, sus valores y lo que sea, sus inicios llevaron muchísimos años de perseverancia. Y como estas historias, creo que usted y yo hemos escuchado miles de historias. Tenemos un amigo, una amiga, un primo, papá, mamá, abuelita, un tío y una tía que nos han marcado al ver nosotros su perseverancia, cómo se han desarrollado y cómo han cambiado su manera de vivir y cómo nos han impactado y han marcado nuestras vidas. Y para muchos de nosotros la perseverancia de algunos individuos han sido un parteagua para nuestra vida, ¿o no? ¿O estoy hablando ideas nada más vagas? Todos hemos sido impactados o somos resultados de la perseverancia de alguien el día de hoy. Por eso dentro de la palabra de Dios recibimos un llamado a la perseverancia en nuestras vidas, porque la perseverancia es una cualidad que también tiene un peso muy grande en la eternidad. Cuando analizamos las Escrituras, encontramos muchas invitaciones al creyente a perseverar. Yo solamente les voy a compartir 3. La primera que encontramos, se nos llama a todos los que hemos creído en Cristo a perseverar en la doctrina del Señor. Hechos capítulo 2, verso 42, nos dice de la siguiente manera, por favor. Hechos 2, 42. Y esto nos dice la Escritura. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso fue los primeros pasos de la vida cristiana. Los primeros cristianos nos enseñaron con su ejemplo a vivir y permanecer en las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo y cómo las enseñaron los apóstoles, a eso se le llama la doctrina de los apóstoles.
fue esa doctrina que recibieron de Cristo primeramente. Y parte de esa doctrina fue ser diligentes y permanecer unidos. Aparte, el compartir para las necesidades de cada uno de nosotros y permanecer en la comunión y comunicación con Dios. Esto es importantísimo para la vida de todos los cristianos. Importantísimo. ¿Por qué? El que no prevalece y permanece en la doctrina de Cristo, ¿sabe qué? Cualquier cosa que le cuenten, la va a creer. ¿Se acuerdan que les comenté hace tiempo, no me acuerdo si fue dentro del estudio bíblico o dentro de un sermón, que el pastor y yo fuimos a platicar o fuimos a orar con una señora que pedía oración porque cosas extrañas estaban pasando en su hogar? Pero ¿sabe qué tenía en su casa? Tenía llena de imágenes de ángeles y les ponía una tacita de agua con azúcar y les prendía una velita para que pudieran venir a ayudarle y a socorrerle, y les ponía que aquí y acá, y que ajos para la mala suerte, y que aquí y acá. ¿Qué está pasando? ¿Cómo no se van a ir cosas en tu casa? ¿Cómo no van a pasar cosas extrañas cuando le estás metiendo, haciendo una mezcla de mil y unas cosas que no son bíblicas? Eso pasa muchas veces porque no perseveramos en la sencillez de la sana doctrina, que hace a Dios y nos hace entender que Dios es el centro de todo y fuera de Dios no existe nada. Y que nos dice que nuestra dependencia está en Cristo. No está en el arcángel Miguel, no está en el arcángel Gabriel, no está en el querubín fulano, sutanito, menganito. No nos enseña la Biblia que nos encomendamentemos a nuestro angelito de la guardia, dulce compañía, que no nos desampare ni de noche y de día. Nada de eso viene de la palabra de Dios. Son ideas que nosotros nos hemos hecho para confortar muchas veces nuestra falta de entendimiento de la doctrina de Cristo. A eso vino Cristo, para cerrar todas esas cosas. A eso vino Cristo, para hacer más sencillo nuestra relación con Dios. Ya no tengo que tener sacrificios, ya no tenemos que prender una lumbre y buscar un cabrito para pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Ya no tenemos que buscar a un sacerdote que intercediera por nosotros y presentar una ofrenda delante de Dios para descargar la culpa que tenemos en nuestro corazón. Ahora el Señor nos dice: venid a mí y estemos a cuentas. Tan sencillo así, vengan a mí. El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los que estén trabajados, los cargados y trabajados y cansados, yo los haré descansar. Pero si no permanecemos en la doctrina, vamos a andar como dice Pablo y como dice también Santiago, vamos a andar como la ola del mar, como un barquito en las olas del mar, de aquí para allá y de allá para acá, sin saber para dónde ir. Importantísimo esa primera invitación, que perseveremos en la sencillez de la doctrina del Evangelio de Cristo. Luego nos dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Este es Pablo aconsejando a Timoteo y le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? En otras versiones de la Biblia dice: cuídate de lo que dices y de lo que hagas, y persevera en la doctrina. Básicamente le está diciendo a Timoteo: no le agregues, no le quites, no le inventes, Timoteo. Persevera en lo que hemos aprendido del Señor. Porque si perseveramos en esa doctrina, nos garantiza que vamos a estar firmes hasta que Cristo regrese o nos llame a su presencia. Perseverar en la doctrina, como mencioné hace un momento, es nuestra dependencia total y primeramente de Cristo, no dependencia en nuestra propia prudencia. Porque a veces cometemos ese pequeño errorcillo por ahí, ¿verdad? Decimos: Señor, gracias por lo que tú haces en mi vida, pero creo que es mejor de la manera que yo pienso.
En los estudios de los martes hemos estado hablando mucho de esto, especialmente hace como 3 o 4 semanas que hablamos de esto. Tenemos la tendencia de, como no vemos lo que Dios está haciendo, el creer, Señor, creo que es mejor las ideas que yo tengo que las que tú tienes. Y vimos muchos pasajes bíblicos, la alimentación de los 5,000, Jesús caminando sobre el agua, la sanidad del centurión romano, y vimos muchas porciones escriturales en las cuales no vemos lo que Dios está haciendo, pero al final el resultado de lo que Dios planeó es mucho mejor que lo que la persona que recibió el favor de Dios estaba esperando. Entonces tengamos cuidado y perseveremos ahí. Pablo le dice una vez a Timoteo: enseña bien con tu vida lo que la doctrina de Cristo quiere decir. ¿Por qué dice así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren? No quiere decir que Timoteo tiene el poder para salvarlo, sino que vas a estar caminando en un camino correcto a la salvación, y como él, como líder de la iglesia, iba a estar guiando a los que le escuchaban al camino correcto de la salvación en Cristo. Hermanos, la perseverancia es importantísima. Y si no estamos acostumbrados a ejercitarla, creo que es buen momento para comenzar a disciplinarnos en ese aspecto. Segunda cosa que quiero compartir con usted. La Biblia nos habla también y nos anima a perseverar en la oración y en la palabra. Ahí mismo donde leímos en Hechos capítulo 2, verso 42, nos dicen primero, ¿verdad?, que los discípulos, los primeros creyentes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso ya lo vimos. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración, en las oraciones. ¿Sabe usted que los primeros cristianos, bueno, la mayoría de ustedes lo saben, los primeros cristianos no se reunían en lugares como nosotros? No existía tal cosa. Se reunían en los hogares. ¿Y saben cuáles eran dos de las funciones primordiales a las que se unían? A orar y a estudiar la palabra de Dios. Era fundamental y primordial. Y lo vemos muchas veces cuando Pedro, el ángel, le dice: levántate, Pedro, que se encuentra en la cárcel, sal. Y Pedro piensa que tiene una visión, y delante de él se inventaron las primeras puertas corredizas de Walmart. ¿Por qué? Porque cuando empezó Pedro a caminar, las puertas de la cárcel se abrieron por sí solas. ¿Cuántos de ustedes han ido al Walmart o al H-E-B? Las puertas se abren solitas, ¿verdad? Bueno, desde ese entonces Pedro empezó a caminar, los grilletes de sus manos se cayeron, él se levantó y las puertas de la cárcel se empezaron a abrir delante de él. Pedro piensa que él está teniendo una visión, pero cuando ya está en la calle y el ángel se aparta de él, se da cuenta de que esto está pasando. ¿Qué es lo primero que hace Pedro? Se dirige al lugar donde se reúnen los hermanos y sale una joven, si no me equivoco su nombre es Rode, ¿verdad? Sale a ver a Pedro, a ver quién está tocando la puerta. Dice: es Pedro, y no le abre a Pedro porque está asustada, no sabe qué está pasando. Pero ¿sabe qué estaban haciendo en ese momento? Estaban orando. Pablo, cuando enseña a todas las iglesias les dice que perseveren en la oración, que perseveren en la palabra. La oración hizo siempre fuerte a los primeros creyentes. ¿Por qué? Porque fueron muy perseguidos, porque fueron desechados, porque fueron maltratados. Y la oración siempre fue su consuelo y su conforte. Ahora, una vida de oración no es igual que una vida de elocuencia o una vida de facilidad de palabra. Porque muchos de nosotros seguimos confundiendo y decimos: yo no puedo orar porque no sé hablar muy bien. ¿Quién nos dijo que necesitas hablar muy bien y saber muchas palabras? La oración es la vida de comunicación
con nuestro Señor. Una vez había una conversación y alguien dijo, es que para poder orar necesitas saber y decir las palabras correctas. Bueno, tal vez eso es una oración en público. Tal vez una oración en público en la que estamos guiando a alguien más a orar. Probablemente sí es necesario saber cómo expresarnos para no causar confusión, para hacer más práctico la oración en grupo. Pero yo le decía a una persona, mira la vida de Jesucristo y veamos las oraciones públicas de Jesucristo. Pongamos un ejemplo. En el capítulo 11 del libro de Juan, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. ¿Verdad que hablamos mucho de eso también en los últimos estudios bíblicos? ¿Qué tan grande fue la oración de Jesús? Gracias, Padre, porque tú me escuchas. Y tú siempre me escuchas. Pero yo digo estas cosas por los que están aquí. Eso fue toda la oración de Jesús. Y le dijo, Lázaro, eso fue todo. Pero cuando vemos la oración, la vida de oración de Jesús, ¿qué pasa después de la alimentación de los 5,000? Antes de que Jesús camine sobre el agua. ¿Qué nos dice la Biblia mientras los discípulos trataban de llegar al otro lado del lago de Galilea? El Señor Jesucristo estaba toda la noche en oración. Entendamos esto, la comunicación con Dios para nuestra relación con Dios es privada y esa es la que tiene que ser larga. Esa es la que tiene que ser abundante de nuestras propias palabras. Dios no te va a estar diciendo, te falló esta palabra, la dijiste mal, no tienes buena entonación, no. Él va a estar contigo viendo la intención y la calidad de tu corazón y de tu búsqueda. Nunca se me va a olvidar cuando estábamos en Nuevo Laredo, en una convención de jóvenes. Uno de los presbíteros, uno de los líderes de la iglesia, él era en ese entonces se le llamaba presbítero de sección. Era el pastor que estaba encargado de todas las iglesias de esa sección. Invitó a un joven a orar. Le dijo, ven a orar por las ofrendas. Dios mío. Ese muchacho se subió, dio gracias por la comida, dio gracias por los niños de África, de ahí se pasó para los niños de no sé dónde, y empezó a orar por los perseguidos de China, y empezó a orar por las tribus del Amazonas que no han sido alcanzadas por la civilización, y se puso a orar por todo mundo. Y el presbítero se levantó y se acercó a un hombre ya mayor y la tocó del hombro. Ya tenía como 15 minutos orando. Y dijo, ya está muy bien, ya. Dijo, por favor, no vuelvan a poner a esta muchacha a orar por las ofrendas. Por favor. No era el lugar ni el tiempo. Por querer impresionar al pastor, pues ya le prohibieron volver a participar. En serio, como 15 minutos orando y estábamos todos ahí. ¿Y ahora? ¿Por qué más vamos a orar? A lo mejor no más falta por las tribus perdidas del Timbuktu, yo qué sé. Pero lo que Dios busca es que el tiempo de oración personal, ese tiempo donde nadie te escucha, donde tú estás con el Señor en ese tiempo de intimidad, esa es la que tiene que estar llena de sustancia, es esa la que tiene que estar llena de todo lo que hay en tu corazón, ¿verdad? No que la oración en público no sea buena, pero hay veces que hay oraciones que son muy privadas y que no hay por qué ventilarse en público. Pero acordémonos esto, perseveramos en la oración, en la comunión con Dios. Colosenses 4:2 nos dice, Pablo recomendando a la iglesia de Colosas, les dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y a los tesalonicenses les dice bien sencillo, con 3 palabras. Primera Tesalonicenses 5:17 les dice, orad sin cesar. Y ya no invitaron a César a la oración. No, a César no, sin cesar, ¿verdad?
En otras palabras, no dejen su vida de oración. No dejen de tener una vida de oración. La oración debe ser constante. La oración es un momento de comunión con Dios. Es bueno que entre todos los hermanos nos compartamos y nos hagamos saber que estamos orando el uno por los otros. No tienes que estar orando por simplemente por las necesidades de tus hermanos. También decirle, hermano, estoy orando para que te vaya bien en tu trabajo. Estoy orando para que la presencia de Dios brille sobre ti. Estoy orando por tus hijos, estoy orando por tu marido. Estoy orando para que el Señor bendiga tu hogar, para que tengas gozo, para que tengas paz. A veces nos enfocamos tanto a decirle a Dios, te pido por, en lugar de decirle, heme aquí. A lo mejor te vas a encontrar, hermano y hermana, mucho más contento y más satisfecho a decirle, Señor, heme aquí, en lugar de te pido por. En Juan capítulo 8, verso 30 y 31, el Señor Jesucristo nos invita y le dice a todos sus oyentes que es importante que perseveremos en su palabra, que estemos constantes en ellos. Dice desde el verso 30, vamos a ver desde el verso 31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿os hará qué? Ahí no dice, y la verdad los hará más interesantes, y la verdad los hará más importantes, y la verdad los hará más bonitos. No, la verdad nos hará totalmente libres. ¿Qué habrá querido decir con Jesús con todas estas palabras? Que si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Y qué habrá agradecido con eso? Que si hay un amor verdadero, realmente guardaremos su palabra. Que si realmente le amamos, vamos a atesorar lo que Él nos dice. Porque siempre hay una tendencia muy, muy sencilla que todos la entendemos. Cuando amamos a nuestros padres, aunque no estemos muchas veces de acuerdo con ellos, atesoramos sus consejos. Y aunque a cierta edad, especialmente en la edad de la adolescencia y de la juventud temprana, no entendemos a nuestros padres, ya cuando llegamos a nuestra edad madura, a los años que lleguen, la madurez llega a veces un poquito más temprano en unos, o muy tarde, o un poquito más tarde en otros. Pero al momento que llegue la madurez nos damos cuenta qué razón tenía mi papá y mi mamá. Platicaba con un compañero del trabajo y me dice, no, pues es que, dijo, a veces ustedes los jóvenes se les hace fácil, es una persona más grande que yo, ¿verdad? De ustedes a los jóvenes a veces se les hace fácil ignorar algunos consejos. Y le dije, ¿cuántos años crees que tengo? Y me dice, no, pues estás joven, te ves muchacho, era un americano. O te ves joven, te ves muchacho. Le dije, ¿estás seguro? Dijo, sí, te ves seguro. Dijo, pues de hecho no sé ni cuántos años tiene. Dijo, pues ¿cuántos años tienes? Le dije mi edad y me dice, no, dijo, ya no estás tan joven. Dijo, entonces sí me entiendes. Y le dije, pues te estoy diciendo, le digo, a veces los latinos somos tragaños. Digo, pero, digo, no estoy tan joven, no me metas en tus categorías. No, sí, no estás tan joven. Ya, gracias. Pero llegamos a la etapa que yo me estoy dando cuenta que me empiezo a parecer más a mis padres. Y que me doy cuenta que mis padres tenían mucha razón en lo que me dijeron. Que a cierta edad para mí no tenía sentido, que yo pensé que sabía más que mis padres, que yo pensé que entendía la vida mejor que mis padres. Me di cuenta, ahora siendo adulto, ahora teniendo mis propios hijos, vengo a decir, como esos anuncios en la televisión que nos enseñaban en los 80s y los 90s, que decía la persona, ¿cuánta razón tenías, papá? ¿Se acuerdan los anuncios que habían antes en la televisión? De un hombre que le decía, tú no me entiendes, tú no me quieres. Y ya cuando le faltó su padre, dijo, cuánta razón tenías, papá. Ahora me doy yo cuenta que realmente cuando amamos a alguien, atesoramos sus palabras. ¿Cuánto más las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Le amamos?
Entonces deberíamos estar guardando sus palabras y sus mandamientos y perseverando en sus mandamientos, ¿verdad? Dijo el salmista, dijo el rey David, muy importantemente, con toda sabiduría en el Salmo 119, en el verso 11, si no me equivoco, dijo, en mi corazón he guardado tus dichos o he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Por eso la palabra la demos, gracias, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso debemos guardar y atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Saben por qué? No es una oración mágica, ni es una acción de pócimas, ni de varitas mágicas. Pero ¿por qué dijo Jesucristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho? Porque cuando tú atesoras y guardas las palabras de Dios, tienes una madurez para saber cuál es la voluntad de Dios y cuál no. Y empiezas a pedir a Dios que te provea conforme su voluntad y dejamos de ser necios. Discúlpeme que lo diga de esa manera, pero muchas veces pedimos cosas a Dios por mezquindad. Dios quiere un carro nuevo porque mi vecino tiene uno más nuevo que yo y no puede ser que yo, siendo tu hijo, no tenga el mejor carro que mi vecino. O bendíceme para que los otros vean que soy tu hijo. O hazme más inteligente, o dame, o quiero, o acá, para que los demás vean. Y ahí empezamos un problema. Pero cuando perseveremos en la palabra y entendemos a Cristo, dice, todo lo que pidas os será dado, porque empezamos a pedir sabiamente. Señor, dame paciencia. Señor, dame virtud. Señor, dame perseverancia, dame fe, dame gozo en medio de las pruebas. Y empezamos a pedir al Señor todas las cosas que son verdaderamente importantes. Y de ahí para allá, todas las demás cosas empiezan a ser añadidas. Porque yo me he dado cuenta de una cosa, que cuando yo le empecé a pedir a Dios sabiduría, me fue mejor en mis finanzas. ¿Quiere mejorar en sus finanzas? No le pida al Señor dinero, pídale sabiduría. ¿Quiere amar más? No le pida al Señor que le quite todos sus enemigos, pídale al Señor que le enseñe a ser paciente y amar. A veces tenemos que empezar a orar diferente, tenemos que conocer lo que está en la palabra de Dios para realmente empezar a ver cambios en nuestras vidas. Concluyo con esto. Un último punto que vemos en la palabra de Dios. Un llamamiento más. El Señor nos invita a perseverar firmes hasta su regreso. 1 Tesalonicenses 5, capítulo del 9 al 11, nos dice la escritura así. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué dice? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o para que durmamos, vivamos juntamente, ¿qué dice? Con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es Pablo exhortando a todos los hermanos. Los que hemos sido llamados por Cristo a misericordia y no a ira hemos sido llamados. Porque hay que entender esto, Dios es un Dios justo y hará justicia en su momento a todos los que amaron la verdad, pero también a los que amaron la mentira, la maldad y la injusticia, el pecado. El Señor también hará y traerá justicia sobre de ellos. Algunas veces vemos que hay personas que cometen malos actos, ¿verdad? Y pensamos que la justicia divina nunca llegará, pero créame, hermano,
todo llega. Aunque no lo veamos nosotros, la justicia de Dios alcanza su debido tiempo. Pero nuestro llamado es a permanecer firmes en la fe hasta que Él vuelva. Nuestro llamado es animarnos unos a los otros. Hebreos capítulo 10, verso 37 al 39, nos dice la siguiente. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Esos somos nosotros los que perseveramos. No debemos permitir que el enemigo siembre desánimo en nuestros corazones, hermano. Porque es muy fácil desanimarnos por cuestiones ajenas. Es muy fácil de dejarnos llevar por algo malo que pasa. ¿No le ha acontecido? El enemigo a veces manipula al ser humano de una manera tan fácil, tan sencilla, que a veces pasa desapercibido. Leía un artículo en una revista de psicología, muy interesante el artículo, y ese artículo nos dice que hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que procesa toda la información relacionada con las emociones. Ahí es donde tenemos esas emociones que incluyen el temor y el estado de alerta. Pero esa parte del cerebro puede ser manipulada. Esa es una parte donde el enemigo le gusta venir a tocar la puerta. Allí es esa parte del cerebro donde se activa cuando empezamos a sugestionarlo. ¿Ya oíste a alguien que tocó un sonido como alguien tocando una puerta? Es el espíritu de la vecina Chonita, que dicen que se aparece por aquí, por estas horas. Ya oíste la regadera goteando y espíritus chocarreros, ¿verdad? Decía la gente. Y empezamos a sugestionarnos, pero no solamente en lo sobrenatural y lo paranormal, sino que en este artículo que yo leía se citan a varios escolares, a varios profesores, que enfatizan cómo algunas compañías de medios de comunicación utilizan imágenes, utilizan palabras, utilizan sonidos, que enfatizan que esa área de nuestro cerebro sea estimulada mucho. Por eso muchos medios de información utilizan artículos, sonidos, videos que causan cierto miedo o curiosidad para estimular el consumo de su contenido. Y ustedes lo ven muy recientemente, lo van a ver en estos últimos años, lo vamos a ver. Ves en Facebook, él nunca supo lo que le vendría. La muerte estaba acechándolo. Ay, hay que leer ese artículo porque me lo recomendó la comadre. Ay, a ver qué es la comadre. O los famosos de, traté esta fórmula y bajé de peso en 50 días. Mira, me lo pasó la tía Lupe, tiene que ser verdad, porque ella siempre dice la verdad. O, estado de caos, el mundo está de cabeza. Cuidado, se acerca una guerra nuclear. Queramos o no, entra un estado de excitación en esa porción, en esa región de nuestro cerebro, y ya empezamos a pensar hasta lo que no es. Y empezamos entre nosotros diciéndonos y compartiéndonos esa información que después se vuelve desinformación. Y leemos un título que excita esa porción de nuestra mente y ya la pasas tú más adelante distorsionada. Oye, ¿escuchaste que ya empezó la Tercera Guerra Mundial? Simplemente porque leímos algo. Pero nos afectó en nuestro sentido, movió nuestro sentido de alerta. Es un método de protección que Dios nos puso para estar alerta. Cuando oyes un pitido de un carro en la calle y vas cruzando la calle, ¿cuál es nuestra primera reacción? Apúrate porque viene un carro, ¿verdad? O cuando escuchamos la voz,
Cuidado, que es lo primero que viene a tu mente. Cuando vemos que algo va cayendo con mucha rapidez, agacharnos, movernos. Cuando tienes un cuchillo en la mano y sientes que pierdes el control de él o como que se te resbala, ¿qué es lo primero que hacemos? Movemos la mano, movemos los pies. Esos métodos que Dios puso en nosotros, el enemigo busca, porque conoce al hombre de mucho tiempo, busca manipularlo. Y el hombre ha aprendido a manipularlo también. Y ahí vivimos con un temor. Y ahí nos tiene el enemigo atemorizados, como compartí yo hace unas semanas anterior. Nos tiene con el miedo de que no puedo hacer, no puedo salir, no voy a hacer, no voy a poder. Y nos tiene en derrota. Pero la Biblia nos dice que somos nosotros llamados a perseverar, porque el Señor no tarda sus promesas, porque el Señor, sus promesas siguen fieles y firmes para todos nosotros, porque la misericordia de Dios no se ha terminado, no se ha acabado y no se va a acabar el día de mañana ni de pasado mañana. La misericordia, la gracia de Dios, las promesas que Él nos dio siguen firmes, siguen vigentes hasta el día que Él regrese. Él nos dijo y fue su promesa, y yo lo repito muchísimo, para que a mí no se me olvide y para que a ninguno de nosotros se nos olvide que Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y muchas veces yo tengo que repetírmelo. ¿Por qué? Porque pasamos por situaciones que son complicadas. Pasamos por situaciones que a veces nos llenan o quieren venir a tocar nuestras vidas con temor, nos llenan de angustia. Y por eso tenemos que recordar las promesas de Dios, su palabra, que nos prometió que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, en nuestro trabajo, perseverar en el Señor, perseverar apoyándonos unos a los otros, perseverar en su doctrina, perseverar en la oración y en su palabra y perseverar firmes hasta el día que Él regrese. Gócese con el que se goza, llore con el que llora, fortalezcámonos unos a otros en las debilidades, gocémonos en el tiempo de gozo y compartamos también nuestras victorias. No nomás nos hablemos de nuestros problemas, hablémonos también de nuestras victorias y de nuestros gozos, porque ahí nos fortalecemos los unos a los otros. Ahí perseveramos en la comunión los unos con los otros. Termino, cierre sus ojos. ¿Qué le parece si oramos un momento? ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por su bondad y su misericordia? ¿Y qué le parece? Yo les invito, si el día de hoy somos llamados y tomamos ese llamamiento a perseverar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra.